Para comenzar a trabajar esta sesión, vamos a plantear algunos conceptos llave como punto de partida de todo el taller. Y estos conceptos llave van a salir justamente del objetivo con el que estamos trabajando. Les recuerdo, el objetivo es promover relaciones equitativas entre mujeres y hombres mediante la construcción de alternativas a la masculinidad. Entonces, el primer concepto del que vamos a partir es el de relaciones equitativas. Y cuando estamos hablando de relaciones equitativas, y no solo de relaciones igualitarias, estamos hablando, por una parte, de justicia, pero también, por otra parte, de relaciones de poder. Y eso es justamente lo que vamos a intentar abordar en la próxima hora. En la siguiente sesión vamos a decantarnos más sobre la parte de entre hombres y mujeres. Cuando hablamos de hombres y mujeres, mujeres y hombres, estamos hablando de género. Género como construcción. En ese sentido, en la siguiente sesión va a estar abordando mucho más el tema de género que en las siguientes sesiones y que en esta misma, mediante la construcción de alternativas a la masculinidad. Cuando hablamos de construcción de alternativas, entonces podemos pensar también en la deconstrucción, ¿no? Construir la posibilidad de un mundo mejor o un mundo que es urgente también en términos de paz y en términos de situación, por ejemplo, de violencia, construir la alternativa a eso, hacer que eso sea distinto, implica también por deconstruir lo que tenemos y lo que somos. Por lo menos hacer el ejercicio de ponerlo en la lupa y mirarlo de una manera crítica. Y finalmente a la masculinidad, que va a ser el tema de la cuarta sesión, donde, como les había adelantado desde la presentación de este mismo objetivo al inicio de la sesión, vamos a hablar no solo de masculinidad, sino de masculinidades. Hay dos conceptos que vamos a plantear vertebrales a todo el taller. Un concepto es el de Tsikval y otro concepto es el de Cleges. El de Tsikval nos dice don José Castro, mayero, terapeuta egresado de la Escuela Normal Rural de San Diego Tecash, mandada a cerrar por Gustavo Díaz Ordaz en 1969. Nos comparte que Tsikval es una palabra maya que generalmente se traduce como conversar. Se construye de los vocablos tsik o tsik, que quiere decir deshebrar o desmenuzar, y val, que significa proteger o abrigar. Así, para la cosmovisión indígena maya, nos dice don José, Tzikbal no es nada más conversar por conversar, sino hacerlo desmenuzando con mucho cuidado, es decir, protegiendo, abrazando la palabra que se da y la palabra que se recibe. Y esa es una de las primeras invitaciones para este taller. La invitación a conversar, conversar con cuidado, protegiendo, abrazando la palabra, desmenuzando en ese sentido el sentido de las cosas que quieren compartir y también escuchando lo que las demás personas en este espacio conversacional que queremos tejer, también nos van a compartir. El otro concepto es el de Cleges. Soledad Saavedra y Osvaldo García, ambos chilenos, que han investigado por años los elementos claves que explican cómo los seres humanos nos relacionamos y aceptamos, han identificado 6 características de las personas que resumen en la palabra Cleges. Para Osvaldo y para Sole, todas las personas somos un Cleges. Cada persona somos un Cleges. Un Cleges, un cuerpo en el cual se escribe la historia de cada una de nosotras y de nosotros. Un lenguaje por el cual la historia de estos cuerpos también se manifiestan. El lenguaje es creativo, el lenguaje nos permite traducir y hablar de la realidad que nos envuelve y también del espacio interior. En ese espacio interior donde están nuestras emociones, como por ejemplo lo empezamos a poner en el animómetro. Cada una de nosotras, cada uno de nosotros tiene una historia que
se fue escribiendo desde nuestra infancia y que fue incluso constituyendo, vamos a hablar más adelante, un guión que en algunos sentidos nos ayuda a cruzar por la vida, pero en otros sentidos nos limita y nos reprime. Abordamos la vida con Eros, el Eros no entendido como deseo, pero también como amor, también como ganas de estar, distinto o confrontado al ego, que el ego sería ese ejercicio en el cual solo pensamos construir más allá de, no en lo colectivo, sino en lo individual, solo para nosotras, para nosotros mismos. Y el silencio como ese ingrediente que nos permite conectarnos con lo místico, con lo religioso, e independientemente de lo que para cada quien represente lo místico o lo religioso. Así pues, la invitación, además de tejer una conversación en clave de tzigval, en clave de abrazar y cuidar, protegiendo la palabra que se da y la palabra que se recibe, también la invitación es a mirarse a ustedes mismos en tantoclejes, a estar constantemente observando su cuerpo, su lenguaje, sus emociones, su historia, su eros o su silencio, porque a partir de ahí es como vamos también construyendo esta conversación. Empezamos con el primero de los temas, relaciones equitativas. Y como les decía, vamos a arrancar por lo micro para podernos ir acercando hacia lo macro. Cuando hablamos de relaciones equitativas, les decía en un inicio, estamos hablando de relaciones de poder. Y generalmente podemos decir que tenemos dos dimensiones del poder. La dimensión personal, el poder que ejercemos desde el ámbito de lo personal, y la dimensión de lo sistémico. Fina Sanz establece un ámbito intermedio entre lo personal y lo sistémico, que ella llama social, que sería el ámbito de lo relacional. Vamos en esta sesión a caminar primero sobre el tema de lo personal y nos vamos a acercar a una corriente de la psicología que es el análisis transaccional. Eric Berne, que postula las teorías del análisis transaccional, nos dice que las personas nos colocamos en lo que él llama tres estados del yo. Y estos tres estados del yo son una postura de padre, una postura de adulto y una postura de niño. Todas las personas nos colocamos en estas posturas. Generalmente, cuando nos colocamos en una postura de padre, estamos pensando como proveedores, estamos pensando también como protectores, pero también el padre, palabra que en latín es pater y de la que viene justamente patria, patrón o patriarcado, el padre es también nuestras posturas autoritarias. Cuando nos comportamos como adultos, es en esas situaciones en las que nos estamos comportando con madurez. Y cuando nos estamos comportando como niñas o como niños, para Eric Berne, el niño interno, digamos, es cuando estamos planteándonos desde el capricho, desde la creatividad, desde el juego y también desde la libertad. Para Eric Berne, estos tres estados del yo se comunican con los tres estados del yo de las otras personas, estableciendo relaciones que él llama transacciones. Y estas transacciones las llama también caricias, porque las personas necesitamos de estímulos y reconocimientos. Para Eric Berne, tenemos tres tipos de caricias. Caricias positivas, que es, por ejemplo, cuando le decimos a alguien qué bien se ve, qué buen trabajo hiciste, te estimo mucho, te admiro o te quiero, son caricias positivas. Muchas veces en nuestras relaciones humanas establecemos este tipo de caricias, pero a los hombres, en particular en el actual sistema y en este modelo de producción, muchas veces estas caricias positivas nos están vedadas o nos están prohibidas. Entonces, hemos renunciado a las caricias positivas y aquellos hombres que no lo han hecho, entonces han encontrado una manera distinta de relacionarse consigo mismos, con los demás
y con todo su entorno. Están también las caricias falsas positivas, caricias que de alguna manera engloban un cierto carácter hipócrita. Cuando le decimos a una persona que se ve bien con una determinada ropa, pero en realidad estamos construyendo algo distinto. Por ejemplo, cuando los hombres en actitud machista, de pronto vemos a nuestra pareja, ya sea nuestra novia, nuestra esposa, nuestra pareja, en una relación binaria, vestida con un escote amplio, con una ropa ajustada, y entonces le decimos que le queda mejor ese otro vestido en el cual no muestra, no tiene el escote ni está ajustada la ropa. Le decimos, qué bien te ves con esa otra ropa, porque en realidad tenemos un sentido oculto. En ese sentido, más o menos podrían ir las caricias falsas y positivas, y finalmente están las caricias negativas, que Eric Berne nos dice son los insultos, son los desplantes, es el desprecio, la humillación o inclusive los golpes. Todos estos estímulos y reconocimientos están plantados en nuestra manera de relacionarnos día a día con las otras personas. Este tipo de caricias, dependiendo cómo las construimos, cómo es la transacción, tienen entonces distintos nombres. Para Eric Berne, la transacción simple complementaria es cuando nos ubicamos, por ejemplo, de tú a tú con la otra persona, ya sea a nivel de padre, ya sea a nivel de adulto, ya sea desde nuestro niño. Y aquí el ejemplo, A le pregunta a B, ¿has visto mis llaves? En tanto una postura de adulto, y B le dice, creo que están en la cocina. Esta transacción simple y complementaria establece la posibilidad de no meternos en problemas o en situaciones de violencia, por ejemplo. Muy distinto a cuando la persona, por ejemplo, en una transacción simple cruzada, nos pregunta, ¿has visto mis llaves? Le pregunta A B a nivel de adulto, pero B se coloca en una postura de padre y le dice, ¿soy yo quien las pierde a cada rato? Entonces se coloca en una situación de padre y dialoga con A como si A fuera un niño. Y eso nos sucede mucho en las relaciones interpersonales, de nuevo con nuestra pareja, de nuevo con nuestras compañeras de trabajo o en los espacios escolares, porque actuamos desde una lógica de paternalismo. Un paternalismo que es otra manera de cómo el machismo se va expresando en nuestras relaciones. Pero estamos todavía entendiendo cómo funciona esto en el nivel personal. Una transacción ulterior angular, nos dice Eric Berne, es cuando una persona manda, por ejemplo, A B, manda un mensaje que llama social y es un mensaje abierto, pero al mismo tiempo, A manda a B un mensaje oculto. Por ejemplo, aquí, te felicito por tu nuevo empleo, le dice A, en un mensaje social abierto, pero en realidad, pero además le dice que me han dicho que no era tan difícil. Cuando ha terminado de decir esta frase, lo que podría parecer una caricia positiva, te felicito por tu nuevo empleo, B podría sentirse reconocida o reconocido, pero cuando A completa y que me han dicho que no era tan difícil, ¿qué otra cosa le está diciendo? Le está diciendo que no, que en realidad ese nuevo empleo no significa que sea un gran logro y está disminuyendo el logro de la persona, el logro de B. Y muchas veces también no solo sucede de hombres a mujeres, viene de ida y de vuelta, desde luego. Para Eric Berne, estos son tipos de transacciones que no tienen que ver necesariamente con el género, pero en la mirada de este taller vamos a ir observando que muchas de estas conversaciones sí nos suceden en un espacio de una violencia como oculta, porque estamos, los hombres en particular, pero no solamente, también las mujeres, estamos participando de un sistema violento, un sistema en donde además quienes
cargamos la violencia y la ejercemos con mucha más fuerza, estamos siendo los propios hombres. Está también lo que Eric Berne llama la transacción ulterior dúplex. Es como conversar entre adultos una cosa, pero al mismo tiempo tengo el otro mensaje con el que me coloco en otros de los estados del yo. Por ejemplo, A le dice, hoy no me siento bien a B. B le contesta, sí, se te ve un poco demacrada. Y A, en ese lugar de adulto, de pronto precisa de su parte quizás ser entendida o cobijada o apapachada y dice, quisiera estar en mi casa. Se coloca ya en el lugar de quisiera incluso estar protegida. Y B le contesta también en lugar del niño, no le contesta desde el lugar del padre, sino le contesta a la misma altura, bueno, retírate y mejor descansa. Entonces, en esta transacción ulterior dúplex, vemos que no hay un ejercicio de violencia porque no nos colocamos en las posturas autoritarias, sino que hay un diálogo que fructifica allí. Para Eric Berne hay distintos ámbitos o estructuras de la transacción que se ubican en el tiempo. Entonces, cuando nos relacionamos entre nosotras o nosotros, a veces tenemos espacios de retraimiento, tenemos también espacios de rituales, espacios de actividades y de pasatiempos, donde podemos estar estableciendo todas estas transacciones. Pero a Eric Berne le interesa especialmente, y ese es el tema que traigo a colación para la sesión de hoy, que hay un espacio que es lo que Eric Berne llama el espacio de los juegos. Y Eric Berne va más allá y establece que son los juegos de poder. Las relaciones entre los seres humanos están marcadas muchas veces entre juegos de poder. Y es aquí en donde los chantajes, donde la violencia puede expresarse en distintos niveles, en los juegos de poder. Eric Berne dice que por el contrario, el espacio donde hay más libertad, el espacio donde el poder se observa en menor cantidad es en el espacio de la intimidad, en la estructura de tiempo de la intimidad. Ahí donde nos desnudamos no solo los cuerpos, sino también donde nos desnudamos el alma. La intimidad no necesariamente es un espacio sexual, la intimidad es ese espacio donde nos abrimos de capa y nos compartimos con las demás personas. Y en ese sentido, ahí, en ese espacio de intimidad, es el espacio más libre y el espacio menos violento. Para entender el tema de los juegos de poder en el análisis transaccional, Eric Berne nos dice que los juegos son como series de transacciones ulteriores de naturaleza repetitiva con una ganancia bien definida. Es decir, en estos juegos, quien entra al juego o quien activa el juego de poder gana algo. Algo está ganando. Y dado que es una transacción ulterior, ustedes recordarán que la transacción ulterior tiene como un segundo discurso, que también es un discurso oculto. En ese sentido, significa que la persona pretende estar haciendo algo mientras realmente está haciendo algo distinto. Por lo tanto, todos los juegos implican un engaño. Y es muy común establecer en nuestras relaciones con juegos de poder. Muy común, ¿no? El saldo suele ser entonces complacerse en sentimientos de culpa, ¿no? Entra a posturas de víctima, lugares de la incompetencia o la pena, el miedo o peor aún, el rencor. Para estas ganancias, Eric Berne le llama rackets, que es un término de argot estadounidense que se refiere a negocios ilegales. Es decir, es una ganancia, pero no es una ganancia honesta. Cuando ustedes están conversando en las relaciones, no solo con sus parejas erótico-afectivas, sino en las relaciones sociales, y uno de ustedes o su interlocutor o interlocutora está entrando o activando un juego de poder, está consiguiendo una ganancia que es deshonesta. Que muchos, por ejemplo, los chantajes se insertan en estos juegos de poder.
Un racket como por ejemplo el rencor se puede ir incrementando en sucesivos juegos de poder como si se acumulasen cupones. Entonces, si voy acumulando rencor, poco a poco voy a llegar a un punto en el cual voy a creer que está suficientemente justificada, por ejemplo, mi violencia. Entonces, estas son situaciones que desde el análisis transaccional, que no vamos a abordar en grueso, pero que estamos partiendo de lo micro para estar entendiendo que todas las personas participamos de juegos de poder. No tiene que ver solamente con el género o con el lugar que nos estamos posicionando en nuestra identidad sexual. Todas las personas establecemos juegos de poder, absolutamente todas, hombres y mujeres, si regresamos al discurso binario. La pregunta que yo les haría ahora es cuáles ejercicios de poder reconocen ustedes en sus relaciones personales. Ejercicios de poder que ustedes ejercen, pero también ejercicios de poder que ven que las otras personas ejercen sobre ustedes. La segunda pregunta, si quieren anotarlas, ¿qué crees que buscas cuando te posicionas desde el poder? ¿Por qué te relacionas en juegos de poder cuando lo has hecho? ¿No? Entonces, primero el ejercicio de pensar cuándo te reconoces en relaciones de poder y luego qué crees que buscas cuando te posicionas desde el poder. Y finalmente, la última pregunta, si conocen otras formas de poder. Dejo de compartir pantalla y abrimos micrófonos para escucharles. En el chat nos dice, ojalá, nos dice David, ojalá nos puedas compartir las diapositivas para firmar los conceptos. Claro que sí, por supuesto. Toda la presentación se las voy a compartir por completo. No son estos juegos de poder, nos dice David, rasgos genéricos heredados de la revolución desde los mamíferos y más fuertemente desde los primates. Sí. Eh, Claudio Naranjo habla, por ejemplo, de la mente patriarcal. En un momento vamos a hablar de la evolución. Vamos a hablar de eso. Claudio Naranjo habla que a partir más o menos de hace 6,000 años, los seres humanos, justamente por la condición de pelear, digamos, por la sobrevivencia, nos convertimos pues, en guerreros, pero también en depredadores. Y a partir de ahí fuimos estableciendo buena parte de estos juegos de poder, ¿no? Están allí incrustadas, sí, claro que sí. Regresemos entonces a la pregunta. ¿Cuándo ustedes, quién nos quisiera compartir, cuándo ustedes han participado en relaciones de poder? ¿Algún ejemplo, algo que recuerden? Si quieren prender sus cámaras para mirarnos como si estuviéramos en presencia. Claro, nos dice José Manuel, el poder se ejerce hasta en la cama, en todo momento. Ujú. Tenemos relaciones de poder, ¿no? Y a veces estas relaciones de poder establecen sumisiones u opresiones. El poder es un impulso de prevalencia, nos dice José Manuel. Ajá. ¿Alguna situación que nos quisiera compartir alguien? Yo vengo de la calle, los trastes te tocan a ti, que estás en la casa.
Ajá. Ahí, por ejemplo, tenemos una transacción que podría parecer adulta porque la persona que viene de la calle dice, vamos a repartirnos las tareas, pero si esta frase no está dialogada, no viene de un acuerdo, entonces no está hablando desde su adulto al adulto de la otra persona, sino se coloca en el lugar del padre y le habla al niño como una orden, como un mandato, ¿no? Gracias, gracias por el ejemplo, José Manuel. Cuando se colocan en posturas, en sus relaciones interpersonales, se colocan en posturas de poder, ¿por qué se colocan allí? ¿Qué sucede cuando se colocan desde el poder? ¿Qué pasa con ustedes? Recordemos un poco la idea del Cleges. ¿Qué pasa con su cuerpo, con su lenguaje, con sus emociones, con su historia, con su eros, con su silencio? ¿Qué pasa con el Cleges de su persona cuando ustedes se colocan en situaciones y posturas de poder? ¿Alguien quiere compartírnoslo? Bueno, pues otro ejemplo, ahora retomando de lo que comentaban, es de que podría ser como, por ejemplo, cuando estamos realizando alguna actividad en la escuela y nos piden que hagamos grupos, ¿no? De 4 o 5 personas. En automático hay alguna persona que siempre toma el rol de organizar, ¿no? Cambia su perspectiva que tiene, asume un liderazgo y tiene que tomar cierta postura para coordinar a los demás compañeros. Y es donde yo también he visto que ahí prácticamente se está manejando el rol, ¿no? De quién coordina, quién es el que va a decir hacia qué dirección gira lo que se quiere realizar, ¿no? Y cada uno asume cierta postura para llegar a un fin. Eso yo creo que sería como que un ejemplo, ¿no? Claro, claro, aunque también, por ejemplo, allí estamos hablando de un rol de alguien que articula el trabajo y que no necesariamente es una postura de poder, ¿no? O en dado caso, cuando es en tanto una postura de poder es un poder conferido. Las demás personas están de acuerdo, digamos, en que esta persona que asume el liderazgo lleve el protagonismo en la articulación del trabajo. Pero esta persona podría tratar a los demás integrantes, a las demás integrantes del grupo en la escuela o en el trabajo, de adultos a adultos, ¿no? En una situación donde, si bien tiene un rol protagónico o un liderazgo, se coloca en una situación de par. Pero ¿qué sucede cuando de pronto, por ejemplo, en el espacio de trabajo, nos dan un puesto superior y entonces abusamos de nuestro puesto porque maltratamos a nuestras compañeras y a nuestros compañeros, ¿no? Entonces ya estamos ejerciendo un uso del poder, ¿no? Dice Kemper, al pelear o discutir con la compañera por ver quién manda, claro, ¿no? Eso nos sucede constantemente en el espacio personal, ¿no? A ver quién manda. Nuevamente nos va a sacar de la videollamada en 10 minutos. Tenemos 10 minutos para seguir conversando este tema o incluso acercarnos hacia lo que sigue. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quisiera compartir situaciones de poder en las que se miran? Pensando esto que dice Eric Verne, ¿no? Yo puedo tomar posturas de padre, de adulto o incluso de niño. Eric Verne nos dice que estas posturas de padre, adulto y niño
La persona las tiene conferidas porque las está relacionando con alguien que para ella es relevante, ¿no? Cuando establece la figura del padre, está pensando en todas las figuras de autoridad, preferentemente de su infancia. No necesariamente su padre en términos de género, puede ser la madre, puede ser los tíos, pueden ser los abuelos. Cuando se coloca en la postura de adulto es porque el referente que tiene entonces es de madurez. Y puede ser que alguien desde su infancia es su referente de madurez. Y cuando se coloca en el lugar de niño puede ser que el referente es sí mismo. Y a partir de ahí se relaciona como niño, que puede ser un niño caprichoso, por ejemplo, si se coloca un niño que se coloca en una situación de padre, ¿no? Es un niño caprichoso. Y un niño que se coloca en su posición de niño es un niño libre, un niño que juega. Armando, ¿querías compartirnos algo? Sí, mira, efectivamente lo que estás comentando, esas posiciones de poder se dan desde la perspectiva de uno mismo. El caso de lo que estamos haciendo ahorita, de que no prenden sus cámaras, es una posición de sumisión, es una posición de un sentimiento de inferioridad, que no quieren mostrarse o abrirse hacia los demás. Estamos ahorita en esta perspectiva, ¿no? Muestro mis sentimientos, me abro, pero me avergüenza, entonces mejor no lo hago. Entonces la posición de poder la estás ejerciendo tú, en vez de que lo tomemos como una relación igualitaria, al ser más abiertos y poderte contestar de frente y con argumentos. Bueno, gracias por la palabra, Armando. Dice José Manuel, nah, mi cámara no sirve, compadre, y eso es una suposición demasiado terminante. Mejor vamos a ser adultos y preguntemos, ¿no? Muy bien, allí se va abriendo el debate, ¿no? Podría ser que efectivamente sea una cuestión tecnológica, ¿no? Como dice José Manuel, que la cámara no sirve, o podría ser un asunto, Héctor Amaro se ríe, ¿no? O podría ser un asunto de timidez, ¿no? Y no necesariamente un asunto de sumisión. Pero como dice Armando, el análisis se hace desde la propia percepción, ¿no? Esta es la percepción que Armando tiene de por qué no encendemos todas las personas nuestra cámara. Pero es justo eso, la percepción de Armando. Y en ese sentido, pues ahí queda puesta. No necesariamente Armando está planteando un asunto de verdad, está planteando su propia perspectiva, su propio análisis respecto, por ejemplo, del tema de las cámaras, ¿no? Rutilio dice, estamos ocupados y estamos oyendo vía Bluetooth, ¿no? Entonces, claro, si además estamos conectados, pero, pero no estamos solo en la videollamada, sino tenemos otras actividades, pues es más complicado. Es como estar en dos espacios a la vez, ¿no? Entonces, muy bien, ahí está, se abre el debate. Gracias, Armando, por abrir el debate, ¿no? Y gracias también cuando José Manuel dice, mejor vamos a ser adultos y preguntemos, ¿no? Ahí se van colocando. ¿Ustedes creerían, por ejemplo, en esto que Armando nos regala una situación bastante interesante? Probablemente Armando se coloca en una postura de padre y de alguna manera, cuando nos dice, si no estamos prendiendo nuestras cámaras, hay una situación de sumisión, puede ser que Armando, de alguna manera, o se coloca como padre o se coloca como adulto pensando que dialoga con otros adultos. Pero, por ejemplo, la reacción de José Manuel, de Rutilio y de Antonio, que nos dice, tengo el chip de la escuela, me dan opción de prender o no. Puede ser, por la reacción de ellos, puede ser que ellos miran a Armando colocándose en el lugar del padre como si nos hubiera tratado a todos los demás como niños, ¿no? Como si nos hubiera regañado, ¿no? Está como esa sensación a partir del análisis que hace Armando, ¿no? Dice José Manuel, ni más ni menos, ¿no? Y no está mal y no está bien, no necesariamente. Eric Verne dice, así nos vamos relacionando.
Entonces, ahorita tenemos un ejemplo magnífico, gracias a la participación tanto de Armando, de José Manuel, de Rutilio y de Antonio, donde podemos ver cómo una persona se puede colocar en el lugar como del padre, y entonces como que la sensación que queda en los otros, no necesariamente es la intención de Armando, pero la sensación que puede quedar en los demás es la sensación de, uy, este camarada ya nos regañó, ¿no? Si sentimos que nos regañó, a lo mejor somos nosotros los que nos estamos colocando en el lugar del niño. No necesariamente es Armando que se coloca en el lugar del padre, ¿no? Esas relaciones existen y suceden. Cuando esas relaciones las podemos conversar, entonces evitamos el llegar a la violencia. Cuando no las podemos conversar, cuando hacemos un abuso del poder, entonces llegamos a la violencia. Y generalmente en las relaciones personales, la violencia suele ser una violencia machista, independientemente de que la relación sea entre hombres, ¿no? Va muy marcada. Y eso nos lleva o me lleva a la siguiente pregunta: ¿cuáles son las formas de poder que conocen? Yo les tengo 3 propuestas de formas de poder, pero ustedes, ¿qué formas de poder conocen? Alguien que quisiera encender su micrófono y compartir, ¿qué formas de poder conocen? Por ejemplo, generalmente cuando estamos en las izquierdas, tenemos una concepción respecto del poder, ¿no? Y así es. Es Mira, la para imposición de la nosotros violencia. A ver, tenemos la concepción del poder desde la autoridad de los gobernantes que tenemos. Tenemos una posición de poder desde nuestros padres o abuelos y tenemos una posición de poder sobre los demás a los que están vinculados a nosotros como padres o como jefes en algún trabajo. muy bien, gracias Armando. Entonces son relaciones de poder que de alguna manera hay un poder que nos somete, ¿no? Ya sea nos somete como autoridad, nos somete como padres, o nosotros sometemos y nosotros somos el padre, ¿no? O nos somete como patrón o como jefe, ¿no? Podría ser un poder ejercido con sensibilidad, con humanidad, pero es un poder jerárquico, ¿no? Es un poder que viene en una estructura jerárquica de arriba hacia abajo. José Manuel, nos decías algo. Sí, perdón por no tener la cámara, pero sí es en realidad esa cuestión. Pero bueno, el tema que aquí creo que debemos de partir de la esencia de lo que es el poder. Cuando yo digo que es la prevalencia sobre el otro, en este caso tenemos que ver la forma, cómo es que mediante el ejercicio del poder se trata de someter o de pasar por encima de. Y generalmente nuestros interlocutores, sea de el género no importa, al menos en una forma inicial. Pero en esta circunstancia, nosotros tenemos que ver cómo es que una persona o un grupo de personas o incluso una autoridad formal trata de imponer justamente su opinión, sus ganas, todo lo que son sus ansias encima de los otros. Y generalmente lo que nosotros hoy día podemos vislumbrar de buenas a primeras es el ejercicio de la violencia, a la imposición de de que vivimos en un sistema heteropatriarcal y que las decisiones han sido impuestas así, con leyes escritas por los hombres, para los hombres, en las condiciones que se favorezcan a los hombres. Todo en contra de una cultura de la paz, al final del día. Y otra de las maneras es la imposición o el tratar de prevalecer sobre el otro debido a, o más bien con herramientas que se derivan del conocimiento. La violencia, el otro es el conocimiento. En donde, bueno, la forma más, digamos, ejemplo más rupestre que podamos decir en estos momentos es: yo sí sé, tú no sabes, de ciertos temas. Entonces,
reitero, la prevalencia sobre el otro, en esencia, lo que es el ejercicio de poder, creo que básicamente se funda en estas dos herramientas, que es la violencia y el conocimiento. Gracias, José Manuel. ¿Alguien más? Héctor, ¿prendiste tu micrófono? Ah, sí, los escucho. Adelante, adelante, yo los escucho. Ah, ya. Muy bien, gracias, Héctor. Muy bien. ¿Algún otro tipo de ejercicio de poder? Tanto Armando como José Manuel han hablado como de este poder verticalista, ¿no? Este poder que se impone, digamos, ¿no? Y que a veces se puede expresar como en la violencia, ya sea la violencia física o estos aires de grandeza que puede hacerse, por ejemplo, desde el espacio académico, ¿no? Yo sé más que tú, aparentemente, ¿no? ¿Alguien más que quisiera compartir formas de poder? Yo les voy a compartir, les voy a poner en pantalla que, por ejemplo, para este taller pensábamos en 3 formas de poder, ¿no? Una de las formas de poder es justamente la que Armando y José Manuel nos han compartido. El poder sobre, ¿no? Ese poder que se ejerce o que ejerce una persona sobre las demás personas. Pero también hemos pensado que está el poder para, ¿no? El poder que sirve para crear y hacer cosas que queremos y necesitamos sin necesidad de dañar a las demás personas, ¿no? Ese poder que construye. Ese poder que, por ejemplo, ustedes que son hombres que están haciendo trabajo político, el poder de abajo, el poder ciudadano, el poder del pueblo, es un poder constructor. Quizás en un proceso revolucionario podría ser un poder destructor, pero es un poder destructor del poder de la burguesía o del poder de las clases que explotan, ¿no? Las clases explotadoras. Y está el poder de la clase explotada. Pero también está el poder con, ese poder que ejercemos para resolver problemas junto con las demás personas. Es un poder colaborativo que nos da arraigo y pertenencia, ¿no? Entonces, podemos construir distintas formas de poder. Entonces, hemos hablado hasta este momento de cómo se construyen distintas relaciones desde el punto de vista como lo estudia en el análisis transaccional Eric Verne. Todas las personas establecemos juegos de poder. Esos juegos de poder pueden ser juegos de poder sobre, es decir, juegos de poder que someten, pueden ser juegos de poder para, yo puedo hacer, ¿no? Yo puedo caminar, yo puedo hablar, yo puedo compartir, yo puedo, en ese sentido, el para, el que crea, pero también puede ser el poder con. Entonces, no necesariamente el poder es esencialmente, voy a utilizar una palabra en términos morales, malo, ¿no? El poder puede ser constructor. Y hay un sistema, ¿no? Ustedes que son, además de ser hombres políticos, son hombres políticos de izquierdas. Entonces, ustedes saben perfectamente que hay un sistema mundo, dijera Wallerstein, ¿no? Un modelo de producción que en términos hegemónicos nos ha implantado también una forma solo de poder, porque nos hace pensar que solo el poder del que explota es el único poder válido. Entonces, nos quita el poder de construir un mundo mejor, un mundo que es urgente, en términos de esas relaciones de poder, porque nos hace imaginar que solo podemos establecer relaciones de poder mediante la sumisión y por lo tanto mediante la violencia y mediante el maltrato. Y no necesariamente es así, ¿no? Entonces, ¿qué es esto mayor? ¿Qué es esto más grande que nos hace pensar
en lo pequeño, en lo micro, que las cosas no se pueden transformar, ¿no? Eric Berne establece la teoría del guión. Dice que la persona, todas las personas, seguimos un guión. Ese guión se fue fraguando desde nuestra infancia y se interiorizó mediante versiones de mensajes de nuestras figuras relevantes, nuestros padres, madres, tíos, abuelos, esas personas que eran importantes para nosotras, para nosotros en la infancia. Y sus mensajes fueron órdenes, fueron prohibiciones, haz esto o no hagas esto, o solo tienes permiso para hacer esto, atribuciones, esto te toca a ti, o procedimientos, formas para hacer las cosas. Estas órdenes, prohibiciones, permisos, atribuciones, procedimientos fueron emitidos intencionadamente de modo verbal o no verbal. O también fueron mostrados sin intención, pero como un modelo de comportamiento. También por una insistente repetición de los mismos. Los aprendimos casi de manera pavloviana, ¿no? Como reflejo condicionado, como si fuera una educación conductista, ¿no? Y además por el modo impactante, incluso traumático, en que los hemos percibido. Todas estas formas que construyen el guión es lo que llamamos mandatos. Y para el tema de nuestro taller, en particular, serían los mandatos de la masculinidad, por ejemplo. Pero no son los únicos mandatos. Hay distintos mandatos, como el mandato de creer que el poder solo nos somete, por ejemplo, ¿no? Los mandatos contribuyen a que la persona, que nosotros nos autoadscribamos con preferencia a diversas posiciones existenciales de autovaloración y valoración de los demás. Eric Berne establece 4 combinaciones, por ejemplo, ¿no? A partir de 2 modelos morales. ¿Soy bueno o soy malo? Y las otras personas son buenas o son malas. En una primera combinación, estas posiciones existenciales de autovaloración o valoración de los demás, yo podría decir, yo soy bueno y los demás son buenos, entonces tengo un guión con determinados mandatos en donde el mundo se construye a partir de allí, de que yo creo que yo soy bueno y los demás son buenos. Entonces se construyen un mundo de posibilidades distintas a si yo creo que yo soy bueno, pero los demás son malos. Ahí ya me coloco en otro lugar, ¿no? Ahí ya creo que los demás pueden ser abusivos, o me coloco en lo que Lacan llama el discurso del amo, y entonces creo que como yo soy bueno y los demás son malos, entonces los tengo que salvar de su maldad. Los puedo transformar, ¿no? Está el otro lugar en donde yo me creo malo, entonces hay ahí un tema de autoestima donde yo me creo malo y creo a los demás buenos. Entonces puedo establecer una posición existencial de autovaloración y valoración de los demás, de admiración por el otro, ¿no? Entonces lo imito, veo cómo lo descubro, pero probablemente esa imitación o ese querer ser como el otro que considero bueno va a estar constantemente limitada y reprimida porque yo constantemente me voy a creer que soy malo, ¿no? Nos sucede mucho. Y finalmente está la relación, la combinación que Eric Berne plantea entre yo me considero malo y también considero malos a los demás. Y esa es una condición donde las posibilidades de transformación y de cambio son prácticamente nulas. Este taller está planteando como título las masculinidades en transformación. Si nosotros como varones nos creemos esencialmente malos y creemos a los demás malos, las posibilidades de transformación serán mucho más pequeñas que si nos creemos buenos, independientemente de si creamos a los otros buenos o malos, por ejemplo, ¿no? Si nos creemos buenos y creemos a los otros buenos, probablemente tampoco estamos parados en la realidad. Porque en términos reales, la maldad y la bondad son solo posiciones existenciales en ese sentido, en el sentido moral. Es mucho más complejo el tema, pero es un mandato que está allí, ¿no? La persona elige el argumento de su propio guión a una edad muy temprana, en la infancia. Y en ese momento nuestras capacidades están muy poco desarrolladas. Tenemos pocos conocimientos adquiridos y acumulamos poca experiencia vital.
Por ello, el guión que elegimos, ese guión que elegimos desde la infancia y que se incrustó en nosotros como mandato, dista mucho, bastante de ser el adecuado para las circunstancias que van a ir sucediéndose a lo largo de nuestra vida. Yo construí un guión de quién soy en la infancia, pero si yo no transformo ese guión, se convierte en un mandato que me deja limitantes y represiones en mi adolescencia, en mi juventud, en mi edad adulta o en mi vejez, ¿no? Entonces, los logros y las satisfacciones que se obtienen de ese guión siempre van a ser considerablemente más distantes, más alejados de los que la persona podría alcanzar. Quedarnos en un guión preestablecido que aprendimos en la infancia, quedarnos en esos mandatos, hace que nos quedemos limitados en nuestras posibilidades y reprimidos en nuestros deseos, ¿no? Además, al no tener plena conciencia de ese guión, porque ese guión está introyectado, no es un guión necesariamente consciente, tendemos a repetir las decisiones y las acciones equivocadas. Entonces, eso es lo que muchas veces sucede cuando establecemos relaciones en un modelo, en un sistema como el sistema patriarcal, que además, después ese sistema patriarcal, paradójicamente, va a parir al modelo de producción capitalista. Entonces, en estos dos sistemas, nosotros repetimos decisiones y acciones que están equivocadas, pero están ahí por nuestros mandatos y por el guión de vida que nos inscribimos. Y eso genera con lo que Verne dice, atesorar más rackets, es decir, más juegos de poder y más ganancias deshonestas, pero también anquilosarnos en posiciones existenciales que son dañinas para nosotros mismos y para las demás personas con las que compartimos todo, ¿no? Les recuerdo, Fina Sanz, por ejemplo, dice que las relaciones las establecemos de manera personal nosotros con nosotros mismos y entonces, desde estos guiones y estos mandatos, construimos relaciones de maltrato hacia nosotros mismos. Comemos comida chatarra, no hacemos ejercicio, no dormimos bien, nos maltratamos. Porque pensamos, si el guión además lo consideramos que no merecemos ser bien tratados. Pero también reproducimos eso en las relaciones con las demás personas. Maltratamos a las personas con las que nos relacionamos. Maltratamos a nuestras madres, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestras parejas, ¿no? Y además, maltratamos el medio ambiente, lo destruimos todo. ¿Y dónde aprendimos a hacerlo? Pues lo aprendimos a hacer justamente en ese mandato y en ese guión. Es importante conocer cuáles podrían ser los mecanismos para desactivar en lo personal, pero muchas veces nos vamos a topar con pared porque esos mandatos que construyeron ese guión están dictados por algo mucho más grande que nosotros. Y entonces regresamos al concepto de las dos dimensiones de poder y ahí, digamos, de una manera groseramente reducida, desde luego, estamos hablando como de ciertos elementos de cómo construimos el poder en el nivel personal. Pero ese nivel personal no se construye por sí solo. Los individuos, las personas, no nos construimos solas, nos construimos en la interrelación con las demás personas. Nos construimos en un espacio social, en un espacio cultural, pero fundamentalmente nos construimos en un espacio sistémico. Y vamos ahora ya a entrar, les voy a dejar de compartir esto, porque para hablar del espacio en términos sistémicos vamos a hablar del patriarcado. Y les voy a compartir ahora un video donde el profesor Eduardo Rote de Telesur Televisión nos va a hablar un poco de hombres a hombres, ¿no? Vamos a ver a un patriarca, ¿no? Con su barba, hablándonos sobre el patriarcado. Bien, les voy a compartir pantalla.
El patriarcado es la forma de opresión original, milenaria y arcaica de las mujeres por los hombres, que nace con la agricultura y la propiedad individual, por la necesidad de asegurar que los hijos eran de un solo padre, para que heredaran de él y lo defendieran en su vejez. Además, como la fuerza y la defensa de un grupo dependía de su número, potenciar la función reproductora de las mujeres por encima de sus otras capacidades, no solo diferenció físicamente aún más a los géneros, sino que esa diferencia se convirtió en una jerarquía en que los hombres eran dominantes. De esta manera, el patriarcado como forma de opresión... ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Sí? Sí, se escucha. Perfecto. Se transmitió a lo largo de la historia, sirviendo como base general a todos los sistemas económicos y políticos que se han sucedido. No es, pues, que el capitalismo, por ejemplo, sea patriarcal, sino que el patriarcado se hizo capitalista como antes fue la base de las mitologías, de las dinastías, de las religiones y de la monarquía. La palabra patriarcado viene de patriarca, del griego arkein, mandar, y pater, que significa padre. En sentido literal, el patriarcado es la autoridad del padre, es decir, el predominio del marido sobre la esposa, del padre sobre la madre y de los hijos sobre las hijas. Todo justificado por un orden simbólico mediante los mitos, la religión y el lenguaje que reproducirán esa superioridad como la única estructura posible. La palabra patria, patrón, patronal también provienen de padre. Igualmente el término patronato o grupo de personas que vigilan que una institución cumpla debidamente sus fines. El patronato real, por ejemplo, era el conjunto de privilegios y facultades concedidas por el Papa a los reyes de España y Portugal sobre el continente americano, que supuestamente pertenecía a Dios o a Papa Dios, como antes se le decía. De hecho, la palabra familia proviene del latín y es el conjunto de personas, cosas, siervos, esclavos que pertenecen a un solo hombre, el pater familia. De familia viene fámula o sirvienta. Las religiones han sido siempre patriarcales, como se puede ver en el Islam y el cristianismo. La Iglesia Ortodoxa tiene patriarcas. Y al Concilio Vaticano II de 1959, el último de la Iglesia Católica, asistieron 2.450 sacerdotes, ni una mujer. Pero al orden indiscutible del patriarcado se le enfrentaron mujeres que rechazaron tener un papel secundario. Desde la griega Hiparquia, quien 3 siglos antes de Cristo abandonó las tareas propias de su sexo para dedicarse a la filosofía y ejercer su sexualidad con total libertad, hasta las feministas actuales, pasando por las heroínas suyas de la lucha revolucionaria con la lucha de mujeres. Con la Revolución Francesa, el ascenso de la burguesía al poder y la instauración del capitalismo, la desvergüenza aristocrática dio paso a la hipocresía burguesa, que trajo una especie de igualación de la mujer por debajo. Y a las explotadas del hogar se les reconoció el derecho a ser explotadas en la familia. Durante las 2 guerras mundiales, las mujeres reemplazaron en la industria a los hombres que estaban en el frente y se les concedió a cuentagotas protagonismo mediático y algunos derechos políticos como el voto y el divorcio. Pero no fue sino en el siglo pasado, en las décadas de los 70 y 80, cuando la lucha contra el patriarcado comenzó a formular teorías y adoptó militancia radical. La respuesta del sistema fue permitir que las mujeres accedieran a los cargos públicos y a niveles gerenciales en las empresas, pero en ambos casos siguieron y siguen discriminando. Los feminicidios y las violaciones son la expresión más elemental de la miseria sexual y del miedo masculino ante el poder de las mujeres. Porque con todas las conquistas femeninas de los últimos tiempos, el patriarcado sigue siendo el terreno general donde crecen las flores venenosas de la falta de autonomía económica de las mujeres, la división sexual del trabajo y la preponderancia masculina en los salarios. Una señal de que los tiempos están cambiando es la extinción del piropo, por ejemplo. El piropo, esa exaltación de los atributos físicos de una mujer desconocida que pasa por la calle, que es hoy considerado como acoso. Y la extinción también de la galantería, que era una forma elegante de seducción a una mujer. La galantería nació en la sociedad de la miseria sexual, donde algunas mujeres tenían y tienen, por su belleza o sus propiedades sexuales, un poder con el cual negociar su lugar en el mundo. Incluso en el Islam, que es de naturaleza misógina, cito,
Los musulmanes ganaron fama de ser los amantes más tiernos, más sumisos y más apasionados. Sus mujeres, aunque eran casi esclavas, pasaban a ser, cuando eran amadas, soberanas absolutas y diosas supremas de aquel cuyo corazón. Estas manifestaciones de gentileza, delicadeza, atención, cortesía, ceder el asiento a las mujeres en un transporte público, abrir la puerta del coche o ayudarlas de alguna forma, es considerado hoy un gesto de machismo sutil o de sexismo benévolo. Las mujeres, que en los tiempos arcaicos fueron reducidas a cosas, se niegan hoy a seguir siendo cosificadas. Como respuesta, la violencia de género y las violaciones y los feminicidios están a la orden del día. Mujeres y hombres son las dos alas de la humanidad que deben batir con igual fuerza para que la especie vuele hacia la libertad. Esa libertad que el filósofo Hegel definía como la conciencia de la necesidad. Es decir, para que los hombres sean libres deben saber que necesitan que las mujeres también lo sean. ¿Cómo lograr que ellas dejen de ser consideradas inferiores y ellos dejen de ser considerados enemigos? Hay una tarea que, una vez más, recae principalmente en la mujer. Cuando los hombres comprenderán que la libertad de las mujeres es condición obligada para su propia libertad, ese es hoy nuestro misterio. Muy bien. Ahí tenemos al profesor Eduardo Roth hablándonos, poniéndonos en contexto histórico del patriarcado. Y seguimos conversando. Entonces, hace rato les hablaba yo de Claudio Naranjo. Claudio Naranjo habla de la mente patriarcal y este concepto lo recoge el Instituto de Masculinidades Antihegemónicas, que en las redes sociales lo pueden encontrar como de machos a hombres y comparten constantemente materiales de difusión que invitan a la reflexión sobre el lugar que estamos jugando como varones en estas dinámicas y estos juegos de poder que nos platica Eric Berne en lo personal, pero que están contaminadas por un sistema mundo, como dijera Wallerstein, pero en este caso el sistema patriarcal. Claudio Naranjo nos dice, ¿no? De acuerdo con el psiquiatra y escritor chileno Claudio Naranjo, la mente patriarcal representa el mal de la civilización. Entonces, imagínense esta mente de la que habla Eric Berne, estos juegos de poder, pero contaminados por la mente patriarcal. Esto no implica solamente la construcción patriarcal y la visión androcentrista, sino que además implica una forma de mentalidad que compartimos hombres, mujeres, niños y niñas. La mente patriarcal o ego patrístico es el concepto usado por Naranjo para referirnos al complejo de violencia, desmesura, grandeza e insensibilidad que parece haber surgido entre los hombres ante la crisis de supervivencia que sobrevino hará unos 6,000 años. Cuando ciertas poblaciones agrícolas arcaicas indoeuropeas y semitas tuvieron que volver a hacerse nómadas y terminaron por convertirse en comunidades de guerreros depredadores. En mi libro, cita Nico Nojes a Claudio Naranjo, en mi libro El ego patriarcal, he comparado nuestra crisis con aquella de la que surgió lo que llamamos el mundo civilizado hace unos 6,000 años, cuando el calentamiento de la Tierra llevó al establecimiento de la sociedad patriarcal con su característica violencia depredadora encubierta por altos ideales. Al decir que una mente patriarcal subyace al problema patriarcal de la sociedad,
se caracteriza hasta ahora como una sociedad en que las relaciones de dominio-sumisión y de paternalismo-dependencia interfieren en la capacidad de establecer vínculos adultos, solidarios y fraternales. Entonces, aquí vemos esta correlación de lo que Claudio Naranjo nos dice como la mente patriarcal con lo que Eric Verne nos dice de los estados del yo. Si establecemos juegos de poder donde las relaciones, donde las transacciones son de dominio, sumisión y de paternalismo, dependencia, es decir, no nos dialogamos desde el lugar de adulto y tratamos a los otros como adulto, sino nos colocamos en el lugar del padre y tratamos a los demás como si fueran niños, entonces no podemos establecer estos vínculos adultos solidarios y fraternales, sino al contrario, estamos construyendo relaciones de dominio, sumisión y de paternalismo, dependencia. De esta mente patriarcal han cristalizado nuestras formas de vida, nuestras instituciones y nuestras leyes. Entonces, la batalla y la tarea por hacer es bastante gigantesca. Entre las facetas de análisis de la mente patriarcal, nos dice Nico Nogués, destacan las siguientes. La extrema competencia, que para Nico Nogués está fundada en la envidia, ¿no? La competencia. Desde luego, el consumismo, que no nos lo dice Nogués, pero pues va de la mano del modelo de producción capitalista. El narcisismo vinculado a la publicidad y a la imagen. La manipulación en el campo laboral y político. La mercantilización del afecto en el carácter centrado en el orgullo. ¿No? Qué terrible que algo tan caro en términos de cariño, de lo amoroso como el afecto, en este sistema patriarcal, gracias a esta mente que dice Claudio Naranjo, tenemos allí puesta, digamos, como heredando desde hace 6,000 años, esté siendo mercantilizado. La destructuración y la anomia en relación a la avaricia que refuerza el aislamiento social. No construimos, si regresamos a la idea del Cleges, no construimos relaciones colaborativas desde el eros, sino que establecemos relaciones de competencia desde el ego. Entonces, desestructuramos la raíz y desestructuramos la comunidad. La obsesión por el dinero, segunda naturaleza que desplaza a la primera, ¿no? La desafección ante la injusticia, no, o ante la justicia, ¿no? No tenemos, la injusticia no nos indigna, ¿no? Y la corrupción asociada al carácter centrado en la gula. Y de allí la siguiente pregunta que nos hace entonces Nico Nogués es, bueno, si esto es el patriarcado, entonces, ¿qué es el machismo? ¿No? Entonces, hemos hecho un repaso en esta primera sesión y justo estamos a 10 minutos de terminar la sesión. Cuando la videollamada nos saque, la sesión estará terminando puntual a las 7, ¿no? Casualmente. Entonces, hemos hecho un repaso que nos acerca, digamos, en este primer viaje, donde vamos de lo micro a lo macro, hemos hecho un primer repaso del ejercicio de poder, porque estamos pensando en promover relaciones equitativas, un primer ejercicio donde vemos cómo, como personas, como cleges, establecemos relaciones de poder y juegos de poder con las demás personas. Insisto, Fina Sanz establece además 3 ejercicios de poder. El ejercicio de poder sobre mí mismo, que es un ejercicio basado en el maltrato. El ejercicio de poder a nivel relacional con las personas de mi entorno más inmediato. Y el ejercicio de poder, también de maltrato, con el medio ambiente, por ejemplo. Y entonces Fina Sanz trabaja. Eso lo vamos a observar ya en la sesión donde empecemos a hablar de las alternativas frente al maltrato, el concepto del buen trato. De eso,
abordamos hacia Eric Berne las estructuras y los juegos de poder en las transacciones que establecen el análisis transaccional, donde nos relacionamos como adultos o nos relacionamos como padres y a los demás los vemos como hijos, o nos colocamos como hijos y a los demás los vemos como padres, y establecemos relaciones de juegos de poder. Juegos de poder que tienen siempre una ganancia y esa ganancia es deshonesta. Esos juegos de poder en la intimidad, que no necesariamente es en la sexualidad, podemos estar teniendo sexo y no necesariamente intimidad. En la intimidad es donde para Eric Berne se desbarata el ejercicio del poder y desde luego el abuso. La intimidad entendida como ese espacio en el que me abro de capa, en el que abro mi corazón, en el que me muestro sin prejuicios tal y como soy ante la otra persona. Es decir, me coloco más en una postura de niño, inclusive, dice Eric Berne, de niño libre, porque me coloco sin prejuicios y sin rencores y entonces ya no establezco ninguna relación de poder con nadie. Ni un poder de sometimiento, de que el otro me someta, ni de que yo me someta al otro. Y vimos que esa estructura, que en términos personales quizás podríamos desbaratar en el espacio terapéutico, por ejemplo, está fuertemente alimentada por un sistema como el sistema patriarcal. Vamos a ir abordando entonces la diferencia entre patriarcado y machismo. El machismo es la expresión cotidiana de este sistema que es el patriarcado en nuestra siguiente sesión. Pero vamos entonces ahora a nuestro cierre. Y les vuelvo a compartir, pero ahora regreso al animómetro que les comparto. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí es donde estábamos al principio. Entonces, la pregunta ahora podría ser en dos sentidos: ¿cómo nos vamos? Pero también yo quisiera invitarles a movernos aquí. Voy a quitar este post-it de Aldo y que ustedes puedan conversar qué se llevan de la sesión de hoy y qué sienten que les faltó. A partir de las expectativas que expresaron en un principio, a partir de quizás de las expectativas no expresadas, pero que sí tenían, qué se llevan y qué les faltó. Entonces, dejo de compartir pantalla y abrimos micrófonos para que puedan decir, me llevo o me faltó lo siguiente. Si por alguna razón se cancela y todavía queremos seguir compartiendo, regresamos solamente para terminar de escuchar qué me llevo y qué me faltó. José Manuel, parece que activaste tu micrófono, ¿cierto? Cierto es, me llevo un buen sabor de boca en el sentido de que hay personas aquí que no son tan nuevas en el tema, que de alguna u otra manera tenemos ciertos elementos para poder conversar del asunto un poco más avanzado, en el que si introduces a las personas apenas a este tipo de situaciones, que a veces el problema no es ni siquiera visible. Entonces, ahí, en ese sentido, yo por eso decía, me gustaría que hubiera debates informados. Y me parece que los va a haber, ¿no? Entonces, me gusta eso. Perdón, se me estaba cansando un poco el caballo por el asunto del video, en donde el orador, coincido en el 90% de muchas de sus apreciaciones, pero con sus asegúnes, ¿no? Por supuesto. Pero sí, su tono de voz me estaba cansando un poco. Pero me reanima bastante, o sea, me da mejor expectativa. Alguna vez platicaba con un amigo que está aquí en esta sala misma,
de conversación, que mi deformación profesional me induce a siempre esperar cosas así como que no muy buenas o tener una expectativa pobre de las cosas, ¿no? Lo cual, bueno, hace que si yo estaba en un 60, pues me voy con un 80 y un gran ánimo, en el sentido de decir, me late lo que estamos haciendo. Entonces, estoy animado y me voy con un buen sabor de boca. Gracias, José Manuel. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera compartir qué se lleva y qué le faltó? Nos dice Armando, me llevo una experiencia grata, falta más participación del grupo. Pues yo me llevo la satisfacción de que alguien nos los haya explicado, ¿no? Porque lo aprendemos muchos de otras formas, ¿no? Que llegamos en la vida a atestiguarlo personalmente y no comprendemos y no aceptamos las cosas como son. Hasta ahorita estoy comprendiendo varias cosas de las que ya pasé, que nos ha costado hasta el divorcio a muchos, por no saber interpretar las cosas y más que nada que lo traemos de tradiciones, ¿no? Desde los abuelos, los padres, los tíos, los conocidos, el machismo, todo lo que pensaban antes, ¿no? Ahora son formas diferentes, pero que muchos las descubrimos de las formas más pesadas y groseras. Sí, pues, pero me lleva una satisfacción, a lo mejor para ya no regarla la próxima vez. Y vamos a estar al pendiente de todas las sesiones. Gracias. Gracias, Kemper. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera compartir su palabra? ¿Qué se lleva y qué siente que faltó? Bueno, queda menos de un minuto, nos avisa la plataforma. Esto lo estaremos resolviendo, lo estaré resolviendo para el próximo viernes para que tengamos una videollamada hilada, que no se nos esté cortando. Y probablemente también vamos a pasar una especie de tótem de la palabra para invitar a la participación a todos. Les agradezco mucho a todas, a todos su asistencia y nos vemos entonces el próximo viernes también a las 5 de la tarde. Va a ser en esta misma liga. José Manuel, ¿prendes tu micrófono? Solamente para dar las gracias y un saludo muy afectuoso a todas las personas que estamos en este lugar. Gracias. Gracias a ti, José Manuel. Gracias a todos.